Muy buenas noches. Ella es doña Imelda Daza Cotes. ¿De dónde es usted? Yo soy nacida en Manaure, Cesar, y criada en Villanueva, Guajira. Vivo en Valledupar. ¿Quién es doña Imelda? Mire, resulta que hoy, ante el Consejo Nacional Electoral, se inscribió la agrupación Voces de Paz y Reconciliación, que será la encargada de facilitar la transformación de las FARC en partido político. Esta agrupación está integrada por ciudadanos que eligieron 6 voceros que en el Congreso defenderán el acuerdo de paz para que las leyes que allí se expidan sean coherentes y coincidan con el mismo acuerdo. Doña Imelda es posiblemente la más reconocida de los miembros de esta comisión facilitadora, porque ella fue víctima en mayo de un atentado en Cartagena, del que salió afortunadamente ilesa. Doña Imelda, a ver, no es que ustedes sean de las FARC, ni que sean sus voceros. ¿Cómo es que surgen ustedes? Bueno, las FARC en el proceso de negociación pidieron al gobierno participación en el Congreso. Sí. El problema es que ellos no son ciudadanos en ejercicio, entonces no se les podía dar esa participación directa. Surgió entonces en la discusión la creación de una nueva agrupación política que asumiera esa responsabilidad. Agrupación política conformada por ciudadanos comunes y corrientes que nos reunimos y del seno de ese grupo surgieron los 6 voceros que vamos a defender para que las leyes que se expidan en el Congreso coincidan, las leyes relacionadas con el tema coincidan con el espíritu y el contenido del acuerdo definitivo de paz. Sí, estos 6 voceros son Jairo Estrada. ¿Sí? ¿Quién es Jairo Estrada? Jairo Estrada es un profesor de la Universidad Nacional, economista, y participó en el grupo de historiadores que dieron una versión sobre el origen del conflicto. Pablo Cruz. Pablo Cruz es un abogado también de la Universidad Nacional que se desempeñó como profesor de Derecho Constitucional muchos años, fue notario también y ya es pensionado. Judith Maldonado. Judith Maldonado es una defensora de derechos humanos que fue candidata a la gobernación del norte de Santander en la última campaña electoral. Usted también fue candidata, ¿no? Yo también fui candidata a la gobernación del Cesar. Cesar. Sí. ¿Quién le ganó? Ganó Franco Valle. Jairo Rivera. Jairo Rivera es un ex líder estudiantil de la Universidad Nacional, es politólogo. Y Francisco Tolosa. Francisco Tolosa también es politólogo, también profesor universitario de la Nacional y participó en el movimiento Marcha Patriótica. Pero, a ver, doña Imelda, ¿estos son todos de la Nacional? Sí, sí, somos todos una coincidencia muy, muy interesante, menos Judith Maldonado. Ella es egresada de la Universidad Industrial de Santander. Que es más o menos lo mismo. Sí, que es más o menos lo mismo quizás. Son universidades comprometidas con los problemas del país, con la realidad social, política del país y procuramos proyectarnos hacia esa comunidad. Ahora, yo tengo entendido que Pablo Cruz, también abogado de la Nacional, Sí, fue el encargado de coordinar el grupo. Sí, Pablo, porque vive aquí en Bogotá, porque es un político de tiempo completo. Jairo Estrada igualmente, son personas muy cercanas pues, al quehacer político de la izquierda aquí en Bogotá. Eso hizo que ellos dos fueran los impulsores bastante. También Francisco Tolosa, o sea, los 4 que viven aquí en Bogotá
con Jairo Rivera también, fueron los impulsores. Sí. Judith y yo llegamos de la provincia a sumarnos también. Pero también escogidas por Pablo y por Jairo. Sí, claro, por el grupo en general. Ustedes no son de las FARC, los No, seis. no. ¿Qué opina de las FARC? Bueno, yo opino de las FARC que ha sido una organización política que surgió por los conflictos que hay en el país, que ha habido siempre, conflictos no resueltos. Básicamente, la lucha por la tierra fue lo que impulsó el surgimiento de la insurgencia en Colombia. Han luchado durante muchos años, pero hay que reconocer también que desde hace 32 años ellos vienen igualmente luchando por lograr el fin de la guerra. La Unión Patriótica fue expresión clara de esa intención, que fue frustrada cuando un 21 de diciembre, creo, del año 88, se rompió el cese al fuego bilateral que se había acordado, era el gobierno de Belisario Betancur, y hasta ahí llegó esa ilusión de que la Unión Patriótica fuera ese partido que le permitiera a las FARC regresar a la vida civil. Ahora, opinión de ellos es esa, ¿no? Son una organización armada que por fin encontró las condiciones para terminar con esa forma de lucha y regresar a la lucha civil, legal, sin armas. Eso creo yo que hay que aplaudirlo. Ahora, estas 6 personas que acabo de mencionar, incluida obviamente usted, se inscribieron hoy ante la registraduría como agrupación política. Sí. ¿Para qué? Para actuar en el Congreso, para defender el acuerdo de paz en el Congreso, para vigilar que las leyes que se expidan derivadas del acuerdo coincidan en su totalidad con el espíritu y el contenido del acuerdo de paz. Que no se vaya a desviar nada, a desvirtuar o que se vaya a aprobar una ley que no coincida con lo que en La Habana se acordó. Vamos también a facilitar de muchas maneras que las FARC tomen esa decisión final de convertirse en un partido político sin armas. Es decir, no es que el partido de las FARC se vaya a llamar Voces de Paz y No. Reconciliación. Ustedes son por ahora Voces de Paz y Reconciliación. Exactamente. Y dejarán de existir tan pronto nazca el partido de las FARC. Es posible que dejemos de existir porque no tendría sentido coincidir con una organización más o menos paralela. Ahora, ¿qué tipo de contactos tienen ustedes con las FARC para conocer, pues, qué están pensando con la marcha de los proyectos normativos del acuerdo de paz? Bueno, yo he seguido muy de cerca todo el proceso de negociación y ahora en el departamento del Cesar vamos a tener muy cerca en La Guajira un campamento y vamos a tener en el Cesar una zona de reserva. De concentración. De concentración, entonces ellos han venido haciendo que vigilias por la paz, cabildos abiertos, y esa es una oportunidad para uno acercarse a ellos, conversar con ellos. Yo he compartido con ellos en las 2 zonas, en Conejo, en La Guajira, y en San José de Oriente, en el Cesar, y bueno, he descubierto que entre ellos hay personas muy capacitadas para desarrollar el trabajo político, gente que conoce muy bien este país, que sabe interpretar el sentir popular y se les siente de verdad un compromiso serio con la paz, con el fin de la guerra y con la reconstrucción del país. ¿El origen político suyo, doña Imelda, es liberal? El origen político mío es liberal, aunque mi papá era muy conservador. Pero yo seguí la corriente de los cotes e ingresé, de mi mamá, sí. E ingresé al movimiento Nuevo Liberalismo con Luis Carlos Galán. Galán casi que se estrenó como orador en La Guajira y en el Cesar. Recuerdo muy bien en una ocasión que fuimos al sur del Cesar a La Gloria y él, conmovido ante la pobreza y la miseria,
un día sí se los sacudió un espectáculo de niños famélicos y me dijo, Imelda, tuve que venir al Cesar a conocer de verdad la pobreza. También Rodrigo Lara nos acompañaba pues ese proceso, un hombre muy interesante, valioso, corajudo. Es una lástima que el país hubiera perdido esas dos figuras. Entonces, Después de eso, bueno, el neoliberalismo se fue transformando ya sin Galán, surgió la propuesta de la Unión Patriótica. Nosotros en el Cesar habíamos creado un movimiento cívico popular que llamamos Causa Común. Estábamos en esas, desarrollando ese movimiento, cuando surgió, cuando fue elegido presidente Belisario Betancur, y él se propuso implementar una negociación y desarrollar una campaña por la paz. Surgió la Unión Patriótica y nosotros en el Cesar pensamos que magnífico vincularnos a este movimiento, porque es un movimiento de cobertura nacional que nos va a permitir salir pues del hueco que era Valledupar en esa época, un pueblo grande, incomunicado. Nosotros no teníamos interlocución con sectores de otras regiones y dijimos, la Unión Patriótica nos brinda esa posibilidad. Vinimos aquí a Bogotá, contactamos el Partido Comunista y así nos vinculamos a la Unión Patriótica como causa común y nos convertimos en el movimiento protagonista de la Unión Patriótica en el Cesar. En el año 86 nosotros elegimos 7 concejales en 7 municipios distintos, un diputado y apoyamos la elección de un liberal a la Cámara de Representantes, al doctor Alfonso Araujo Noguera. Hicimos alianza con el sector de la cacica Consuelo Araujo. Ese resultado electoral parece que asustó a los enemigos de la democracia y de esos 7 concejales y ese diputado, la única sobreviviente soy yo. Pero además a usted también intentaron asesinar. A mí me intentaron asesinar, me enviaron a mi casa una corona de flores con una invitación a mí, Cepeli. Eso me hizo salir del país. Pero un atentado contra usted en Cartagena, ¿no? Eso fue este año. Es que antes hubo otro. En el año 87 hubo intentos de asesinato. De hecho, nos mataron a muchos compañeros. Pero usted ya era de la UP. Yo era de la Unión Patriótica. ¿Y se exilió dónde? Yo me exilié en Suecia, un país maravilloso. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Viví 26 larguísimos inviernos en Suecia. No le puedo creer eso. Sí. Eso aguantó una caribeña en aquel país nórdico. Imagínese. Muy duro el exilio, muy duro. Yo me fui con mis 3 niños muy pequeñitos y mi esposo a vivir esa realidad tan extraña para mí. Aquel es un país maravilloso, es un país donde se premia la paz y se cultiva la democracia, pero no es lo mío. ¿Y cuándo regresó? Regresé el año pasado, invitada por la unidad de víctimas a un evento de desagravio en Becerril, Cesar. Entonces, cuando llegué a Valledupar, los hijos de mis compañeros asesinados me plantearon la posibilidad de ser candidata a la gobernación. Del Cesar. Del Cesar. Yo dije, pero ¿con qué recursos? ¿Con qué equipo? Eso es una temeridad. Pero bueno, hablé después con los amigos del Partido Comunista que estaban muy aletargados y dije, pues no hay recursos, no hay equipo, no hay nada, pero nosotros lo perdimos todo. Lo que hagamos de aquí en adelante es ganancia. Y nos lanzamos a la aventura de aspirar a la gobernación del Cesar. Yo pude recorrer de nuevo todo el departamento para descubrir con mucho dolor que los problemas que había dejado cuando me fui se habían agravado, ninguno se había resuelto y había otros gravísimos también nuevos, como el holocausto ambiental que está generando la explotación del carbón, como la violencia contra la mujer que es terrible y la corrupción que se había disparado, pues. Entonces eso me llenó de coraje, me conmovió profundamente y decidí quedarme en mi territorio, en mi país, a luchar con mi gente por construir paz, porque yo amo a este país, amo a mi gente.
Pues mire, quiere que le confiese una cosa, doña Imelda. Cuando se anunció hace rato que las FARC tendrían 3 voceros, con voz pero sin voto en la Cámara, y 3 voceros con voz pero sin voto en el Senado, pues yo me imaginé, como creo que lo hicieron todos los colombianos, a 3 señores exguerrilleros y 3 señores exguerrilleros en cada Cámara. Y vean con qué me encuentro, vean a quién han descubierto. Sí. Entonces uno dice, si ellos van a ser quienes defiendan los intereses de las FARC en el Congreso, personas como usted, pues uno tiene que esperar muy buenos resultados y estar seguros de que por fin la paz llegó. Porque uno no la puede imaginar a usted en guerra. No, madre de 3 hijos, imposible. Imposible, nunca compartí la idea de transformar el país a través de una guerra. Por eso me dolió muchísimo la drástica decisión que tomó mi compañero de actividades políticas, Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad. Sí. Él tomó esa terrible decisión y bueno, sabemos hoy dónde está. Él era también de Causa Común y de la Unión Patriótica. Y coterráneo suyo. Sí, claro, compadres, colegas, él también es economista. Hijo de un banquero importantísimo. Él mismo fue banquero, él mismo fue gerente de un banco, sí. Imelda Daza. Es una sorpresa inmensa tenerla aquí, sabiendo que es usted una de las personas que defenderá los intereses de las FARC en el Congreso. Yo diría más que son los intereses del pueblo colombiano. Ya ha regresado. Dice usted, cuando la interrumpí, yo diría que son más bien los intereses del pueblo colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la paz no es solo un interés de las FARC. La paz tiene que ser un interés de todos los colombianos. No puede ser que haya personas que quieran continuar con la guerra. Hay algunos que se benefician de esa guerra, pero son un grupo minúsculo. Mayoritariamente los colombianos queremos paz. Y ese acuerdo que se logró, y yo aspiro a que se logre uno igual con el ELN, nos garantizará a los colombianos que la insurgencia en el país habrá terminado. Y tenemos entonces que generar las condiciones de justicia social, de equidad y de democracia de verdad para que nunca más en Colombia haya movimientos insurgentes. Ahora, doña Imelda, ¿usted qué piensa de los líderes y de los movimientos políticos y de los partidos políticos que se oponen al acuerdo de paz? Bueno, lamentable. Lamentable que haya organizaciones políticas que planteen para el país la continuación de la guerra. Yo no les creo mucho que de verdad quieran la guerra. Yo lo que creo que quieren es prolongar la discusión del tema hasta las elecciones del 2018 para abanderarse de eso, para asumir como bandera la paz y entonces sí mostrarse interesados en que se logre. O sea, no les importan 2 años de cadáveres, 2 años más de guerra, 2 años más de dolor, con tal de lograr con la bandera de la paz ser elegidos. Entonces es lamentable que hagan esos cálculos tan macabros y tan egoístas. Es que la guerra se ha hecho con hijos ajenos. La guerra se ha hecho con hijos del pueblo. El guerrillero, el sicario paramilitar, el soldado, el policía, son hijos de madres de los sectores populares en su inmensa mayoría. Son ellos los que han ido a la guerra, hermanos de un mismo pueblo, mientras los que promueven la guerra almuerzan juntos. ¿A quién se refiere?
a la élite que nos ha gobernado y que no ha tenido la suficiente sensibilidad social para parar esa guerra desde mucho tiempo atrás. Deme usted, doña Imelda, su opinión sobre los siguientes dirigentes que le voy a mencionar. ¿Qué opina del presidente Santos? Valiente, corajudo, ¿Qué opina? para demostrar voluntad política de llegar a un fin de la confrontación armada. ¿Qué opina del expresidente Uribe? Lamentable que Colombia haya tenido un presidente como Álvaro Uribe. ¿Qué opina del señor Timochenko? Un líder corajudo también, que por fin fue sensato y decidió promover la paz. ¿Qué opina usted del gobierno? Del gobierno, su modelo económico no lo comparto, no comparto el neoliberalismo, me parece que le falta más dureza y más efectividad contra la corrupción, más compromiso con los problemas sociales. Del gobierno comparto la voluntad política por poner fin a la confrontación armada. Únicamente. Únicamente. ¿Qué opina usted de las FARC? De las FARC, dos veces la pregunta. Sí, pero Opino para mí que las son FARC. una organización política que con mucho coraje se ha ido al monte a desarrollar una guerra que a mi juicio ha sido muy dolorosa, lamentable y ojalá que nunca hubiera ocurrido. La insistencia mía en tratar de ubicar su pensamiento sobre las FARC consiste en esa duda que tengo sobre si ustedes no simpatizan con las FARC, como ha dicho que no. No simpatizamos con la lucha armada, simpatizamos con el proceso Pero es de que las paz. FARC es el prototipo de la lucha armada. Sí, son una de las organizaciones guerrilleras Por de eso. Colombia. El problema es que yo no las condeno porque yo entiendo su origen. Sé de dónde vienen, sé por qué Pero han surgieron. cometido masacres, Sí, han asesinado, sí, han sí, violado. sí. Y los han reconocido y han pedido perdón, mientras que la Unión Patriótica no ha escuchado a nadie decir perdón por el exterminio político de toda una organización. El genocidio contra la Unión Patriótica está impune. Las FARC vienen pidiendo perdón, vienen intentando la reconciliación, dan ejemplo al país. Yo quisiera que los paramilitares también me pidieran perdón a mí, porque todos mis compañeros fueron asesinados en el departamento del Cesar. Ni siquiera sabemos quiénes fueron los autores intelectuales. Queremos conocer la verdad de esto. Queremos los nombres de esos que promovieron el asesinato de los líderes de la Unión Patriótica. Y no queremos saber quiénes fueron para colgarlos en la Plaza de Bolívar, no. Queremos saber quiénes fueron para saber a quién hay que perdonar. Porque tenemos que perdonar. Ahora, usted sabe, doña Imelda, cómo termina este programa habitualmente. A ver, doña Imelda, paz, Ilusión del pueblo colombiano. reconciliación, Amor, perdón, conflicto, dificultad, tragedia. posconflicto, Posconflicto, la nueva Colombia. Universidad Nacional, Compromiso social. FARC, Rebelión. sedición, Inconformidad extrema. rebelión, Rabia. acuerdo, Posibilidad. implementación, Práctica concreta de la paz. Congreso, Congreso. Ineficiencia. UP, Amor y dolor. Imelda Daza. Veteranía. Doña Imelda, muchísimas gracias Con mucho gusto, Yamit. y mucha suerte en los días por venir. Gracias, gracias. La pregunta para nuestros televidentes, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece
Imelda Daza como una de las personas que defenderá ante el Congreso de la República el respeto desde el punto de vista de las FARC a los acuerdos de paz. Muy buena, regular o mala. ¿A usted qué le parece a usted? ¿Cómo? Buena. Buena. Sí. No muy buena, pero buena. No, buena, suficiente. El resultado y la opinión de ustedes saldrá al final de la emisión, en resumen. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.